Muy buenas tardes, Guillermo. La verdad que es un placer volvernos a ver, ya eso por delante, porque Guillermo es un gran amigo. Y nada, pues acogerte en el Liberal para nosotros es un auténtico gustazo. Pues es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Marc, y por, efectivamente, reencontrarnos en tu ciudad, en Barcelona, y charlar este rato para mí es un placer. Y además también en una fecha tan señalada como es Sant Jordi, que la verdad que la ciudad, pues como mínimo, se camufla bastante bien con lo que realmente puede ser. Sí. En cualquier caso, digamos, para empezar un poco lo que es la entrevista, coloquio o charla distendida, como lo queríamos llamar, te preguntaría un poco, pues por estos últimos meses donde os presentasteis, tanto en cuanto secretario general de Izquierda Española o candidato a las elecciones europeas, y obtuvisteis pues, un resultado de en torno a los 33.000 votos aproximadamente. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuál es la situación del partido? Y bueno, cuéntanos un poco cuál es el nuevo proyecto que estáis tratando de arrancar. Hemos conocido un poco las mieles y también las frustraciones de la política de partido, de la política electoral, de afrontar una campaña electoral sin dinero, de obtener un resultado muy modesto y decepcionante, por qué no decirlo, ¿no? En este tiempo que parece que hay que encubrir la realidad con palabras, en fin, bonitas, ¿no? Un resultado decepcionante y frustrante porque Izquierda Española no aspira a sacar un resultado tan testimonial, ¿no? Ya que no la conozca prácticamente nadie en la sociedad. Pero en todo caso ha sido una experiencia que creo que muy enriquecedora, sí, que parezca un poco enriquecedora porque hemos aprendido lo que es hacer una política entre transatlánticos con dinero, con poder mediático, que deciden cuándo tienes una aparición mínima y cuándo dejas de tenerlo. Nosotros la tuvimos, como bien recuerdas, durante 15 días en enero de 2024 y dejamos de tenerla. Pues es una campaña con 30.000 euros. A mí me gusta mucho decir las cosas, las cifras claras, ¿no? Y ponerlas encima de la mesa, porque siempre hay una gran opacidad. Claro, algunos quizás tengan cosas que ocultar, nosotros ninguna, ¿no? Y cuando uno analiza eso de manera crítica y autocrítica, pero también realista, se da cuenta de que hemos obtenido como un voto por euro invertido en una campaña, es decir, hemos hecho una no campaña electoral. Y a pesar de ser unas europeas, una circunscripción única, si uno quiere meter una marca nueva en cualquier mercado, ¿no? En el mercado político, aunque no me guste tampoco hablar en términos de mercado, pero que es así, y nadie la conoce, o el 95, 96, 97% de la población no la conoce, pues es enormemente complicado que llegues a convencer, a gustar, que te puedan votar. Si es una marca que no se conoce en un partido político. Y no hemos sido capaces de introducirla porque hacer política sin dinero en la España de 2025, sin estructura organizativa, además, pues es casi una quimera, ¿no? Y en todo caso, efectivamente hay ambición de que el proyecto siga adelante, porque creo que es un proyecto necesario. Hablaremos ahora de ideas y de planteamientos políticos. Y en paralelo a lo que es el partido, como bien indicabas en la pregunta, la idea es reflotar el jacobino, que es la otra línea de trabajo, ¿no? Yo las concibo como líneas de trabajo en paralelo. Una cosa es un partido político, que es un instrumento pues, más organizativo, obviamente con unos requisitos burocráticos quizás un poco más asfixiantes. Ahora vamos a organizar un congreso con el primer congreso de Izquierda Española en junio, y el Jacobino 2.0, pues que vuelva a ser ese instrumento comunicativo, de debate, bueno, aprendiendo también de lo que hacéis también aquí, ¿no? Pues un instrumento abierto a la reflexión, no necesariamente con los nuestros, solo con los que piensen exactamente igual, sino abierto a las ideas, a pensar críticamente los temas que nos interesan, a cambiar de posición en las cosas que haya que cambiar. Y bueno, para eso está el Jacobino, ¿no? En breve, creo que lo puedo adelantar, en breve charlaremos con Alberto Sotillos y bueno, con personalidades en general de la política, de la cultura, que nos parecen interesantes y que quizás a nuestros seguidores, simpatizantes, pues también les puedan parecer interesantes. Eso es un poco la idea de futuro. Hablabas, hacías bastante hincapié, y es uno de los temas que tú más sueles abordar, en el asunto de las ideas, las tesis que se sostienen desde Izquierda Española y también desde el Jacobino, aunque sean, por supuesto, un entorno, un ambiente mucho más plural en el que tenga cabida cualquiera. Pero yo te quería preguntar también, quizás siendo autocrítico o autoflagelando al espacio, ¿crees que realmente a día de hoy, tal y como está la situación o la sociedad en sí, la socialdemocracia clásica, que no por eso anticuada necesariamente, pero que está en horas bajas porque realmente no tiene devotos? Es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque, es decir... Me refiero, más allá de, por ejemplo, de que, por supuesto, yo creo que lo vemos todos cuando campañas, pues, por ejemplo, como la de Alvise u otros partidos, irrumpen con un montón de dinero y, evidentemente, eso rompe la barrera de entrada.
Pero por otro lado, digo, ya simplemente abordando el asunto de las ideas, ¿crees que están caducas? Hay agua, en definitiva. Exacto, sí. Es decir, o nos vamos a tirar, lo has dicho mejor. O nos vamos a tirar de cabeza en una piscina sin agua, ¿no? Sí, porque el otro día yo lo reflexionaba con algún compañero, siempre partimos del presupuesto de que está claro que hay un espacio. Bueno, igual no está tan claro. Vamos a cuestionarnos cualquier cosa. Vamos a ver ese espacio, porque el mundo de las ideas, nosotros tenemos esa tendencia, a veces excesiva, a la conceptualización, y la mayor parte de la gente no está politizada como estamos los más cafeteros. Es decir, esta idea está muy claro que hay un espacio totalmente huérfano de una izquierda cívica, igualitaria, antinacionalista, y que al común de los mortales esto les priva les quita el sueño. Bueno, pues no, al común de los mortales no les quita el sueño. Otra cosa es que las implicaciones prácticas de algunas políticas sí afecten, incluso al que no está politizado, al que no le interesa nada, al que no te va a votar, al que no sabe que existes ni le apetece saber que existes, ni aunque tuviera la oportunidad. Igual a ese sí que se le puede explicar, o a esa, que oye, las políticas lingüísticas del nacionalismo te fastidian cuando vienes de Sevilla a Barcelona y te encuentras con una lengua cooficial, pues es una barrera de entrada que te impide conseguir un trabajo en la administración o en otros sitios, o que te puede llegar a despedir. Eso es o que los servicios públicos o las políticas públicas o las rentas mínimas de inserción son muy diferentes según cada comunidad autónoma, o que esta comunidad autónoma se paga este impuesto y en esta no. Eso son cosas de la vida real de la gente que seguramente hay que encontrar la forma de hilarlo con las ideas, ¿no? Pero tenemos una excesiva conceptualización, abstracción. Y no es que no tengamos capacidad de traducir, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos perfecta capacidad de traducción. Lo que pasa es que no tenemos altavoz para traducir. Pero no dar por sentado nada. Y yo creo que eso de los espacios muy amplios, los espacios de política se construyen y se ocupan, y de momento no hemos sido capaces ni de construirlo ni de ocuparlo. Eso es claro. Y además, hilándolo con tu pregunta, es peligroso dejarse llevar por una nostalgia permanente. Es decir, el mundo está en constante cambio. Yo creo que esa socialdemocracia, vamos a ponernos otra vez muy ideológicos, ¿no? Fordista, de los estados-nación, en fin, previa a la globalización, se puede reivindicar, pero igual es un fósil. Igual es arqueología política. Ya vivimos en un mundo globalizado, con dinámicas de desglobalización, la derecha radical, arancel va, arancel viene, claro, pero es un mundo de la inteligencia artificial, es el mundo de Google, de Amazon, es el mundo de los vídeos de TikTok. No es el mundo, yo qué sé, no es el mundo de ahora ha fallecido Mario Vargas Llosa, y a pesar de las distancias ideológicas, ¿no? Con toda la admiración, no es el mundo que retrataba Mario Vargas Llosa en El pez en el agua, de su campaña en Perú en 1990. Ese mundo ya no existe. Ni las campañas son así, ni la política es así. Entonces, pues quizás en la piscina no haya tanta agua como en los cafés o en las copas de madrugada. Vemos, ¿no? Que a veces a las 2 de la mañana tomándonos una copa, hemos visto la piscina llena. Y hemos dicho, hombre, no solo la piscina llena, sino qué bien nado. O qué bien tú que eres waterpolista o ex-waterpolista. Retirado ya. Pues igual no hay tanta agua. Entonces, sobre eso también hay que pensar, creo. Bueno, yo simplemente un matiz, yo soy waterpolista retirado desde hace bastantes años, como se puede comprobar. Pero por otro lado, ya, digamos, silvanándolo un poco con lo que comentabas, que me parece muy interesante, porque a fin de cuentas es verdad que en muchas ocasiones la izquierda puede pecar de estar todo el rato recitando a Bertolt Brecht como si eso sencillamente fuera pues, la superación de todos los males. Y quizás pues, hay que evitar este tipo de nostalgia. El otro día estaba escuchando yo en el programa este nuevo, que conoces tú bien, de Antonio Naranjo, que lo conoces por las tertulias. Sí, he compartido tertulia con él. Y aparecía Fran Carrillo y venía a decir algo así como que la izquierda estaba peleada, que es una tesis que sostiene bastante gente, entre otras personas, con la tradición. Es decir, como si la izquierda tuviera un problema con las tradiciones nacionales o con lo que se pueden denominar ellos mismos, como denominaba él, con la esencia nacional. Entonces, claro, yo te quería preguntar si en primer lugar estarías de acuerdo con esta afirmación y luego, por otro lado, siguiendo un poco también o rizando más el rizo, es hasta qué punto pues, la izquierda ha salido un poco de lo que es la realidad social que se vive o de la realidad cultural. Es decir, que viven como abnegados y predican en el desierto. Yo el otro día precisamente te leía un artículo muy interesante sobre el libro de Juan Abreu, ¿no? Sobre de nuevo las izquierdas y a veces nos empeñamos también en golpear la realidad con nuestras categorías.
Y creo que todavía tiene sentido dar esa batalla. Y yo suelo decir que es que hay muchas izquierdas. Y como hay muchos liberalismos, aunque le explotaría la cabeza a algún liberal, pensar, es que el liberalismo no es lo que dice un dogmático en la televisión, con el catecismo de la desregulación y tal. Es que hay muchas cosas, ¿no? El liberalismo, que podemos hablar de Rawls, de liberalismo igualitario, de conservador. Claro, ahí son palabras muy polisémicas, muy abiertas, conceptos en disputa, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ¿qué izquierda? Pues claro, que hay una izquierda indudablemente hegemónica. Y eso hay que aceptarlo. Que las mayorías sociales identifican como la izquierda que está en las instituciones, que es una izquierda identitaria, que es una izquierda posmoderna, que es una izquierda reaccionaria, indudablemente, que es una izquierda que tiene problemas con la libertad de expresión, que tiene problemas con muchas cosas, es decir, que tiene problemas con la ciencia, con la razón, con la verdad o la falsedad de las proposiciones, que se apunta a los debates según quien lo diga. A ver, esto, ¿qué lo dice? Usted que este señor es negro, es homosexual, a mí qué me importa. Es decir, pero, que ha perdido ese, sí, en cierta medida, el anclaje con la realidad, y creo que el anclaje con la mejor tradición de lo que yo entiendo por izquierda, que es básicamente, intentemos hacerlo sencillo, buscar una sociedad sí, de libres e iguales. Claro, es que la izquierda nace en la modernidad y nace en la Ilustración y busca ese proyecto, hermoso proyecto de la autonomía, de que todos seamos autónomos, de que podamos gobernar nuestras vidas autónomamente. Dicen los liberales clásicos, ¿no? Sin interferencias. Bueno, pues tampoco sin la interferencia del dinero, que esa es la que te menoscaba la libertad, porque si uno no tiene condiciones materiales, pues ¿cómo es libre? ¿Cómo puede ser autónomo? ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede vivir en igualdad? Pues igual no. Entonces, yo creo que esa tradición es reivindicable y que indudablemente eso que decía Carrillo, de que hay una parte de la izquierda que tiene una interlocución muy complicada con la nación política, que lo hemos repetido 1000 veces, es una idea que surge de la mano de los revolucionarios, porque es el espacio público, porque es el espacio de soberanía, porque es el espacio donde cae el antiguo régimen, donde caen los privilegios de unos pocos y la nación, el conjunto de los ciudadanos, es decir, todos, los ricos, los pobres, todos radicalmente iguales, son los titulares del presente y del futuro de la nación, ¿no? Eso es una idea radicalmente democrática, igualitaria y de izquierdas. Pues hay una izquierda hegemónica, indudablemente, que tiene problemas con todo, ¿no? Yo, cuando se habla ya de tradiciones, de identidades, si quieres nos metemos por ahí, yo ahí tengo más dudas. Yo, aterrizando un poco mis preguntas, porque bueno, ya nos conocemos de hace tiempo, ya lo hemos dicho antes, y yo suelo divagar bastante, pero... Si me tiras de la lengua, divago yo también. Yo creo que Carrillo iba un poco en la línea de decir, bueno, sí. Es que quizá con el Papa no, pero con este, sí. En paz descanse, pero con lo que es la Semana Santa o los toros, la tauromaquia o este tipo de cuestiones, como que parece que la izquierda no sabe estar, no sabe mantener una posición, ¿no? Ahora parece que todos son, devotos de la Iglesia Católica, porque resulta que el Papa Francisco era un ejemplo a seguir y en fin, yo creo que iba un poco en esa línea. No sé si acabas de compartir eso, y no hablo tanto de la izquierda hegemónica, que por supuesto que Podemos, Sumar y el Partido Socialista serían un caso aparte en este asunto. Hablo más bien de izquierda española, de ti mismo y de lo que representas. El problema más que todo es ese empeño tan tonto y dogmático de pensar en Pax, de pensar de forma fundamentalista, sectaria, de no pensar en definitiva, ¿no? De no pensar. Acaba de fallecer el Papa Francisco. Días antes, Mario Vargas Llosa, ¿no? Y parece que los obituarios, las necrológicas ya nos dicen mucho. Yo no compartía la opinión de Mario Vargas Llosa. A mí me importa un carajo lo que usted piense. Opiniones, todos tenemos una, como los culos, ¿no? Que decía aquel. No sé. Disfrute de la buena literatura, abra la mente. Si Mario Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, como Julio Cortázar, pueden pensar una cosa u otra. No hace falta adscribirse a la campaña del 90 del Fredemo de Mario Vargas Llosa en Perú. No hace falta. Es decir, ¿ante qué secta hay que justificarse, ¿no? Siempre esa justificación tribal, ¿no? Que fuera de la tribu hace mucho frío. Salga usted de la tribu. Piense fuera de los packs. Y esto no significa que no tenga usted posiciones ideológicas, que no confronte ideológicamente, que no esté... Yo defiendo en ese sentido, voy a decir algo polémico, la polarización. Sociedades democráticas son sociedades en las que hay conflicto. Sociedades donde no hay conflicto son esas sociedades totalmente cerradas, si quieres, sociedades autoritarias. Yo reivindico el conflicto. Otra cosa es lo que no reivindico es el barro, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo creo más que la izquierda, porque la derecha también tiene lo suyo. La derecha piensa, hay una parte de la derecha que bascula a posiciones, hay que provocar, ¿no? Pues ahora vamos a reivindicar que el nuevo Papa sea absolutamente integrista en todos los...
para ver si los soliviantamos a los... Pues no sé, me parece también una cosa forzada, una gran mascarada, una gran mentira. De nuevo, yo creo que no es un debate público honesto, es un debate público de tribus, profundamente sectario, y que por cierto se resiente el mejor espíritu liberal. El mejor espíritu liberal, porque también es otra palabra contaminada. Hablamos de la contaminación de la izquierda. Bueno, hablemos algún día de liberalismo en serio. El liberalismo no es bajar 3 puntos de impuestos que ya están con competencia desleal derogados. Pues la mejor tradición liberal es otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo creo que la derecha también tiene que pensarse a sí misma de forma autocrítica, ¿eh? O sea, que las trincheras, los PAC, las parroquias, perdóname, las parroquias, las sectas, están por todos sitios. Y a mí eso me molesta un poco, ¿no? Lo que pasa es que es bueno que seamos, antes que críticos, autocríticos. Y con los nuestros, ¿no? Pues más, sí. Los nuestros a veces, pues no me reconozco. Pero así de claro, no me reconozco. Hablabas de la polarización, digamos, como un elemento necesario en las sociedades democráticas. Aquí recientemente en el CEO, ya digamos abordando más una cuestión que yo creo que es extrapolable al resto de España, pero sobre todo catalana, hay una enorme preocupación pues, por el asunto de la inmigración y una cierta vinculación, por lo que reflejan buena parte de los datos, con la inseguridad. Entonces, claro, esto es otro de los temas, digamos, un tanto escabrosos para lo que es la izquierda. ¿Qué posición mantienes a este respecto? ¿O cuál es tu planteamiento? Porque muchas veces, sin tampoco ponernos pedantes ni utilizar ningún tipo de lenguaje, porque sería hablar del ejército industrial de reserva, que decíamos estas cuestiones, y yo también pues, me tengo que moderar, pero en estos temas la percepción que tiene el ciudadano medio es de que está siendo expulsado de sus barrios, que hay un aumento del índice de la criminalidad y que a su vez eso repercute en una degradación de sus condiciones materiales. Entonces, no sé, porque el discurso clásico, digamos, desde lo que es la izquierda hegemónica, es sencillamente puertas abiertas a todo el mundo y una vez, digamos, cualquier sujeto que provenga de otro estado pues se encuentra en España, dejarlo desprovisto a la suerte de Dios, que en esto sí que son bastante capillitas. Sí. A ver, esos son grandes temas ante los que la izquierda, la derecha, cualquiera no puede hacer la táctica del avestruz, esconder la cabeza, quedar la cara y plantear. Y estamos en política, izquierda española, claro, que quiere pensar esos temas. Otra cosa es que a veces no encajen sus posiciones en los dogmatismos hegemónicos. Libre circulación de personas sin reglas políticas y democráticas. Pues eso me suena más al Instituto Juan de Mariana. No lo sé. Es decir, a quien quiere que fluctúe la mano de obra y las mercancías y los capitales, sin ningún tipo de integración fiscal, política, sin ninguna construcción supranacional, porque si hubiera una construcción supranacional, pues podemos discutirlo, si es conveniente, si es posible, si es realista, si se va a producir esa integración entre Dinamarca, igual es imposible, pero bueno, podría ser otra cosa. A mí esa libre circulación de personas, engañando sobre todo a esas personas, jugando con esas personas, que huyen muchas veces de las guerras, de la muerte, de la pobreza más extrema, pues me parece una canallada y además falso e imposible, porque un Estado-nación, con todas sus limitaciones, no puede absorber sin límite, absorber a un número totalmente desproporcionado de personas, pues porque eso va a tener repercusión y tensión en los salarios, indudablemente. Y hablo de cuestiones puramente materiales, puramente económicas, en los recursos públicos. Ahora bien, de hacer esa crítica de una izquierda buenista, no Gustavo buenista, sino buenista, tontorrona, ¿no? Posmoderna. Los estados son muy feos, los estados son muy autoritarios. Esto. De ahí a de repente bascular, como ha hecho una parte de los nuestros, ¿no? De la izquierda. Y voy a ser crítico, si me permites, con los nuestros, con la izquierda crítica con Irene Montero, con los posmodernos, que es muy fácil, meterse con Irene Montero es sencillísimo, ¿no? Ver las incongruencias. Bueno, como lo woke es así, es incoherente, tenemos que acoger a todo el mundo, pues entonces hay que reivindicar la identidad. Hablábamos antes fuera de cámara un poco del fusarismo. Oye, la identidad, el concepto de identidad cultural, de identidad nacional, que lo disuelve indudablemente el capitalismo neoliberal en un proceso de homogeneización a veces terrible, pues una homogeneización mercantilista. Por supuesto, totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Pero de ahí vamos a saltarnos tanto a Marx, empezar a defender el concepto de la identidad cultural. Oye, eso es lo que están defendiendo los becerros, si me permites, de Alianza Catalana. Espero que no te cierren las entrevistas. O Junts, podemos hablar de gente que tiene poder real, ¿no? Nuestros racistas locales y los no tan locales, porque son siameses, ¿no? Vox, Junts, en fin,
los señores de la Berriguna. Estos están hablando de la identidad. Nuestra única patria es el País Vasco, excluyente. No puede ser España, una España de iguales, una España plural, no. Es identidad excluyente. O sea, a mí me cuesta que de repente, para solucionar los problemas indudables que genera la inmigración sin control, sin regulación, que haya que abrazarse al árbol terrorífico de la identidad. De medirnos, si no los cráneos, si no las razas, que esto ya está feo en el siglo XXI, si las culturas, quién es más de aquí, quién es más de allí. Yo creo que las comunidades políticas son, por definición, mestizas. Y yo defiendo un concepto mestizo, cívico y laico de ciudadanía. Eso no significa que no haya tradiciones, que España no se fundara ayer. Sí, eso ya lo sé, claro que sí. Pero la identidad es... Si queremos que sea democrática, tiene que ser plural, que garantice la coexistencia, que uno pueda sentirse de aquí y de allí. Esto es humano, que sea cambiante. Esto es la identidad esencial, monolítica. Y en tema de seguridad lo mismo, un poco, hasta donde nos lleve la razón y también el sentido común en buena medida. Había un consejero por ahí de la derecha que dijo, seguridad para quien se la pague. Pues Izquierda Española dice lo contrario, seguridad para todos, seguridad como bien público, por excelencia, garantizada por el Estado. Pero no solo seguridad ciudadana, también seguridad en términos de equilibrio social, de igualdad. Que la izquierda posmoderna patina muchísimo cuando estigmatiza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque de nuevo tiene como un deje anarquizante, por supuesto, patina muchísimo. Pero de la misma manera yo creo que hay que decirlo todo. Yo creo que las sociedades más seguras son sociedades más igualitarias, sociedades más equilibradas, con más cohesión social. Entonces, bueno, quizás son posiciones que tienen demasiados matices para los tiempos que corren, pero precisamente como los tiempos corren por autopistas cerriles, pues yo creo que hay que meter esos matices. Entonces yo creo una regulación exhaustiva y un control exhaustivo con derechos y deberes y con integración, no con guetos religiosos. No tengo ningún complejo en decir que el Islam político es compatible con una democracia laica y con un concepto republicano. Pues no, absolutamente no. Los niños en las procesiones, igual tampoco. Si nos ponemos puristas, ¿eh? Y los crucifijos en las escuelas tampoco, ¿eh? Si nos ponemos puristas, tampoco. Pero bueno, obviamente la amenaza que supone una religión hoy no es la misma. Control exhaustivo, regulación, integración, pero no encierro identitario. No encierro identitario. A mí esta cosa fusarista no la veo. No creo que la izquierda jacobina de repente, para combatir a Junts, al PNV y a Alianza Catalana, tiene que reivindicar la identidad cultural verdadera que disuelve... No. La identidad es un concepto peligroso. Voy a decirlo claro. A mí la disolución de algunas identidades me parece cojonudo. Me parece cojonudo. ¿Qué pasa? ¿Que hay que salvar la identidad a toda costa? ¿Cuál? Hay identidades horrendas. En nombre de la identidad, españoles han matado a otros españoles en democracia. A más de 800 personas. En nombre de una visión identitaria, nativista, racista y xenófoba de la vasquidad. Eso era un grupo terrorista totalitario, sí, pero identitario, excluyente. Hay identidades que son tóxicas. Así lo pienso. Sí, efectivamente, y un poco, digamos, en esta misma línea, por lo que comentabas, al final el argumentario que tratáis de presentar a la sociedad española se podría sintetizar diciendo que en materia de seguridad, de quien la haga, esto hay una frase en catalán que es quien la fa la paga, que quien lo pague, y por otro lado, claro, yo entiendo bastante lo que comentabas en el sentido de que muchas veces, de la misma manera que fascismo, comunismo han quedado pues, como conceptos vacíos prácticamente, incluso en algunas ocasiones, aunque no lo reivindicáis como tal y tratáis de defenderlo, pero izquierda y derecha pues parece que está sucediendo lo mismo, que ya no significan nada, ¿no? Pero por otro lado ocurre algo parecido con woke, el término en sí, porque no sé si te da la sensación de que en muchas ocasiones la crítica burda al wokismo conduce a no hablar de las condiciones materiales. Es decir, ahora mismo estamos más pendientes de cuál va a ser la nueva propuesta de Podemos, que parece que resurge, o la canallada que se puede soltar desde el Partido Nacionalista Vasco diciendo que no hay ningún tipo de problema en que tengan un secretario general o esa bicefalía que ellos practican, que se llame Hassan siempre y cuando ame el terruño y no se hable de la cantidad de falsos autónomos que hay en España, que somos líderes en paro juvenil, o de las condiciones en sí. Así no. Los wokólogos ya son tan plomizos y tan coñazo como los sacerdotes y sacerdotisas de los wok. Es una cosa...
Veo por ahí partidos presuntamente de origen marxista revolucionario que llevan años sin decir una palabra sobre la vivienda pública, sobre el trabajo y sobre la precariedad, y hablan de los monigotes de los semáforos. Parece un tema apasionante, pero menos, ¿eh? Es decir, ¿cómo vas a reivindicar a la clase obrera, defenderla? No, yo lo que decías antes me parece interesante, un matiz. El tema este identitario sí que creo que es corrosivo, pero todos los identitarismos, porque tiene efectos materiales, ¿eh? Yo creo que sí tiene efectos en la vida de la gente, ¿no? El identitarismo de género, por ejemplo, que se ha cargado el feminismo, que se está cargando en buena medida a la izquierda. Como la mayor parte de los hombres, como la mayor parte de los violadores son hombres, la mayor parte de los hombres son violadores. Correlación, causalidad, salta. La mayor parte de los hombres son violadores. Este es el planteamiento. Yo defiendo un planteamiento de seguridad en el que quien la hace la paga, pero también con garantías. Que hoy decir que tiene que haber derechos fundamentales y derechos de defensa, en todo caso, también para un hombre que presuntamente haya cometido un crimen terrible o un delito de violencia de género, pero oye, tendrás que garantizar sus derechos fundamentales. Y del otro lado, un identitarismo de origen. Todos los inmigrantes son, la mayor parte de ser inmigrante te lleva a ser delincuente. Ser hombre te lleva a ser agresor sexual. Nos hemos vuelto completamente locos. O sea, y queremos ir ahí, a desmontar el Estado de Derecho. Luego hay gente que dice, sí, pero así sacáis pocos votos, esto no es sexy. No sé, pues entonces no seremos sexy nunca. Porque si para ser sexy, para ser atractivos, hay que decir barbaridades y decir que el Estado de Derecho, como es disfuncional, como funciona regular, como tiene muchos problemas, entonces hay que sustituirlo por las nuevas inquisiciones, por los tribunales paralelos, porque juzgue el youtuber o el de Telecinco, pues hombre, no sé. Yo prefiero todavía los tribunales con sus garantías, con todos los problemas, que trabajo en ellos y tienen problemas, ¿eh? Y luego, efectivamente, lo que dices, un poco esta batalla cultural por todos los lados, y hago autocrítica, ¿eh? Porque nosotros también estamos ahí y al final participamos de ello, y hace poco yo di una conferencia sobre el tema y creo que no hay que eludirlo, ¿no? Es un tema importante, pero que muchas veces efectivamente es parece que un entretenimiento, que la política ha devenido ya en un entretenimiento, ¿no? En un producto más para el consumo, y que sobre los temas reales que afectan a toda esa gente que supuestamente igual no está politizada o no tiene conciencia de estar politizada, pero le afecta la política a diario, porque no puede acceder a una vivienda ni de coña, porque no puede tener un trabajo de miseria, porque es falso autónomo, porque, en fin, paro juvenil, todos los problemas porque tiene unas listas de espera en el ambulatorio, en el hospital de su barrio terrorífico. Sobre eso, como eso no genera tanto impacto, tanto ruido, tantos seguidores, tanto, en fin, como ya la política ha sido sustituida, vaciada un poco por eso, ¿no? Por proyectos personales, por nuevos líderes de opinión en las redes y tal. Y ha desaparecido todo este discurso que yo creo que la izquierda tiene que tener. Esto de transformar la sociedad es para buscar una sociedad igualitaria, más justa, más libre, más democrática. Y, hombre, desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista liberal, en España, no hay que irse muy lejos, España es una sociedad donde mucha gente, muchísimas personas, pues tienen unos problemas básicos de subsistencia tremendos. De eso habría que hablar un poco más en la batalla cultural, que hablar constantemente de los mantras de siempre, ¿no? Y que si la identidad para aquí, la identidad para allá. Y a colación de esto también te quería preguntar, porque lo has mencionado, cuando criticabas, digamos, a algunas formaciones que presuntamente o se presentan ante la sociedad, mejor dicho, con formaciones de izquierdas críticas con lo actual, pero no hablan de las cuestiones materiales, ¿no? Entonces, aquí, otro de los grandes temas, y esto no hace falta, digamos, que recurra al CEO como argumento de autoridad, sí, pero sería la vivienda. Es decir, te quería preguntar un poco por la política de vivienda del gobierno, porque, por ejemplo, hay un caso, volviendo al terruño, bastante paradójico, como es el de la Casa Ursola, que es un bloque que de repente compra un fondo de inversión y el ayuntamiento decide comprarle el bloque al fondo de inversión por un precio, digamos, ahora no recuerdo bien, pero el precio inicial años anteriores con el gobierno de Colau rondaba los 6 millones de euros, lo acaba comprando por 9. Es decir, básicamente lo que haces es alimentar a un fondo de inversión para que haga esas prácticas y, por otro lado, fomentar en el ciudadano promedio que cuando se vea o se sienta amenazado o le suben en el alquiler una barbaridad o no puede simplemente residir en el edificio en el que está residiendo en el que ha estado residiendo en los últimos años, pues que se atrinchee, que lo ocupe. Sí, y entonces empezamos la negociación, ¿no? Fomentas prácticas ajenas a lo que sería el buen funcionamiento del Estado. Sí, terrible. No sé qué opinas, digamos, de esta cuestión y por otro lado, ¿qué planteamiento tenéis? Ya sé que en estas cuestiones no hay soluciones mágicas ni es cuadrar la A con la B, pero sí un poco cuál es vuestra línea.
Mira, yo creo que mejorarían las cosas si esas contradicciones flagrantes, si esos casos como el que has descrito tan dantescos, u otros, como por ejemplo que un gobierno, en vez de gobernar, se manifieste sobre un problema, contra el problema de la vivienda. Ministros y ministras del gobierno que se quejan. Oiga usted, no está en la Asamblea de la Facultad. Esa permanente tentación de ser un eterno adolescente. Usted ya no es un eterno adolescente, usted tiene responsabilidades de gobierno. Usted está en el gobierno de España, para todo. El gobierno es un órgano colegiado. Entonces, si es de Sumar, está en el gobierno, usted también es corresponsable de la política de vivienda o de la del Sáhara. Llámame loco. Usted es responsable de lo que se haga. Entonces, usted no se manifiesta para significar el problema, contra el fascismo. Mire, el tema de la vivienda es un tema muy serio y usted está gobernando, poder hacer algo. Además de un anuncio en plena campaña electoral. ¿Qué hemos dicho nosotros, por ejemplo? Pues que sin haber soluciones mágicas, primero hay que desmontar esa visión, desde mi punto de vista neoliberal, más que liberal, neoliberal, de los mercados no se pueden intervenir. Los mercados se intervienen, lo que pasa es que hay que intervenirlos bien y que no toda intervención es positiva. Eso es otra cosa, pero claro que se interviene. Desde el mismo momento que hay un código civil que restringe o limita, o una constitución, el derecho de propiedad, eso es una intervención. La limitación social del derecho de propiedad, ¿qué es sino una intervención? Con lo cual esta idea de no hay que intervenir en la vida, ¿cómo que no? Hay que intervenir igual por el lado de la oferta, indudablemente. Pues eso es una solución mágica. No. ¿Es fácil de hacer en el corto plazo? Para nada. Pero ¿tiene algo que ver que tengamos un raquítico parque de vivienda pública en alquiler en comparación al caso paradigmático de Viena, de Países Bajos, con los problemas de la vivienda y con el precio? Pues indudablemente. ¿Que transitoriamente igual hay que intentar intervenir o que con cautela por el lado de la demanda, limitando precios? Pues hay que estudiarlo, pero que hay que intervenir correctamente. Que no se puede permitir procesos de financiarización que es imposible aceptar, por ejemplo, que la vivienda pública, que en Madrid, me voy ahora también a mi terruño, ¿no? Tenía el antiguo IBIMA, el Instituto de la Vivienda de Madrid, pertenecía a la Comunidad de Madrid, o la MVS. Eso se termina desmantelando a favor, de nuevo, de fondos de inversión, de los amiguetes de turno de los gobiernos, porque ya sabes que todas estas privatizaciones no son las privatizaciones como aparecen en los libros de macroeconomía, son corruptelas público-privadas. Lo doy a mi amigo, lo privatizo por detrás, pero saco un beneficio, o lo que has descrito, ¿no? Lo que has descrito, para luego terminar recuperándolo al fondo. Esto habla mal de la transparencia, de la seguridad jurídica, principio tan canónico del Estado de Derecho. Yo creo que hay que intervenir en la vivienda, yo creo que hay que ampliar indudablemente y hay que empezar a hacerlo ya. Es que esto tiene que ser una política de medio plazo, una política que no cambie, una política que se mantenga más allá de unas elecciones, de una legislatura. Es absolutamente fundamental. Y luego una limitación clara. Yo creo que el País Vasco hubo una ley de vivienda que iba, creo que por un camino por lo menos a estudiar derecho subjetivo, el derecho a vivienda como derecho subjetivo reconocido de cada ciudadano, una obligación por tanto de reivindicarlo, no respecto a los particulares, que es un poco el tema de la ocupación. No, yo me lavo las manos como Estado y ustedes, si el derecho a una vivienda no tiene que ser respecto a otro individuo, ni respecto a una empresa, tiene que ser respecto al Estado. El Estado tiene que garantizar si es un Estado social. Si no, digámoslo claro, igual es que no queremos vivir en un Estado social. Nosotros en Izquierda Española queremos un Estado social. Es un derecho frente a la administración pública. Claro que hay que limitar a los grandes tenedores, pero uno no se puede lavar las manos, porque también es muy cómodo que desde los poderes públicos digan, no, usted, eso se lo soluciona entre propietarios e inquilinos. No. El Estado garantiza, controlando indudablemente que usted... Y bueno, el País Vasco iba por una línea de vivienda pública 100% en alquiler, de tal manera que no se despatrimonializa, es decir, que el Estado nunca pierde, que tiene una vivienda que es pública, un suelo que es público y no deja de ser público. Porque aquí muchas veces lo que ha ocurrido es que esa vivienda pública ha pasado al mercado privado, se ha terminado comprando y luego se ha terminado vendiendo, teniendo esa famosa plusvalía. Pues igual hay que cambiar la dinámica y decir, no, es que lo que vamos a hacer es controlar si usted cumple los requisitos de vulnerabilidad o no, directamente, y que el Estado tenga una vivienda pública en alquiler amplia y que eso afecte indudablemente a la oferta y la demanda para bajar los precios y para controlarlos. Pues por ahí creo que tienen que ir los tiros. Sencillo no es, pero
pero no se puede mejorar el espectáculo dantesco de lo que apuntabas en la pregunta. Yo creo que se pueden mejorar las cosas. Por último, ya digamos para ir concluyendo, hay un tema que es muy recurrente y vamos, con el que te has posicionado, y yo creo que el partido también se ha posicionado bastante, que es con el asunto del nacionalismo. Actualmente, según lo que os he podido leer y escuchar, bueno, lo que venís a decir es que Cataluña se encuentra en un estado un poco lampedusiano, si se quiere decir así, ¿no? Y la gran pregunta, digamos, que me surge a raíz de esto es si no ha cambiado nada para bien, porque otras personas pueden considerar que quizás Salvador Illa, pues pese a no ser un tipo de grandes cambios, o que vaya a promover grandes cambios a priori, que yo tampoco me quiero posicionar en este asunto, es una persona que ha traído pues, cierta tranquilidad a los catalanes. Y hay quien dice que Cataluña vive bastante bien dormida, con las rutinas y sin tampoco gran ajetreo por la cuestión nacional. Sí, tenemos un presidente, ¿no? Y digo tenemos porque el tema del nacionalismo y el tema de Cataluña, para empezar a solucionarlo hay que enfocarlo bien. No es un problema del nacionalismo y no es un problema de Cataluña, es un problema de todos. Es un problema de ciudadanía, es un problema democrático. Entonces digo, tenemos un presidente de la Generalitat que es un presidente conservador, ¿no? Efectivamente. Bajo palio a veces, con las fuerzas vivas del catalanismo transversal y que efectivamente, después del frenopático, pues transmite una idea de tranquilidad. Y claro, como venimos de un frenopático, pues de alguna manera la tranquilidad hay quien la valora. Y yo aspiro, Izquierda Española, que es lo importante, aspira a algo muy distinto a la tranquilidad, a la convivencia democrática y a la garantía férrea de los derechos de todos, de los derechos de todos esos padres y madres que quieren escolarizar a sus hijos, qué barbaridad, en la lengua común, que es la que nos iguala a todos, en derechos y deberes, que no es que tenga derechos en sí misma, más allá de que sea una lengua universal y que nos hermane con millones de personas, de hablantes, con tantas naciones, Estado-nación, que no son España, y que en cambio pues tenemos un acervo cultural, literario, artístico, eso es maravilloso, eso es enriquecedor, pero no es que tenga derechos, es que los que tienen derechos son las personas, ¿no? Entonces, a mí la tranquilidad a cambio, la falsa tranquilidad, la calma chicha, a cambio de que, bueno, no se haga demasiado ruido, pero que las vulneraciones de derechos continúen, ¿no? Porque continúan, ¿no? O que el nacionalismo siga acampando a sus anchas, podríamos hablar de neutralidad institucional, podríamos hablar de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, desmontando el Estado, en definitiva. Porque de eso va el proyecto del nacionalismo identitario. De dos cosas para mí igualmente perversas. Una es la construcción ideológica de que tenemos una lengua que es la lengua propia y que eso nos da una cultura, como si la cultura catalana no fuera una cosa plural y también en castellano y fuera de todos y fuera una cosa en conjunto con la cultura española, ¿entiendes? Esta idea tan esencialista, identitaria, reduccionista. Y el salto antidemocrático, como tenemos eso, somos una unidad política aparte, podemos decidir aparte. ¿Ustedes pueden decidir? Claro que pueden decidir. De eso va la democracia, decidimos todos. Un extremeño, un andaluz. Yo soy catalán, soy catalán, claro. En tanto que conciudadano español. Me interesa muchísimo lo que pasa en Girona. O sea, no me interesa más lo que pasa en Leganés que lo que pasa en Girona. Error. Me interesa igual. Me interesa lo que le pasa en todos los rincones de esa unidad política en la que soy ciudadano. Que es todo. Que es todo, ¿eh? Ojo, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel identitario, que parece que no. O sea, es todo. También nos están robando un patrimonio compartido, ¿no? Que es esa convivencia. Y luego la segunda cosa, que es cargarse el Estado como instrumento de igualdad. Que la españolidad a veces se habla en términos sentimentales, bueno, está muy bien, pero es que el Estado, la nación común, es un instrumento de igualdad. Se nos llena la boca de redistribución y aquí venía Pablo Iglesias, que le llamaban la ruxista en su momento y luego se vendió a no sé si a las oligarquías y a los poderes económicos, mediáticos. Aquí parece que nunca ha habido derecha, ¿no? En Cataluña no hay derecha ni extrema derecha, eso era todo progresista, ¿no? Se vendió comprando el relato del nacionalismo que en su versión más, última, de secesionismo, lo que busca es desmontar el Estado, extranjerizar a millones de personas, privarles de sus derechos y hacer daño especialmente, y con esto no me enrollo más, a los más débiles. A todos, porque a todos se les roba el patrimonio común, que es la ciudadanía española, pero especialmente a los más débiles, a los que no se pueden llevar el dinero
a un paraíso fiscal, a los que no pueden constituir una sociedad pantalla, a los que tienen que quedarse aquí. Muchas veces los capitales se pueden deslocalizar, los grandes patrimonios, las grandes fortunas, un mundo global, pero el trabajador de a pie, el que igual ha votado al PSC y quiere tranquilidad, pero a él también hay que explicarle, que el nacionalismo tiene efectos prácticos en su vida y efectos que no son buenos, ¿no? Efectos son de recorte de derechos y de debilitamiento de ese instrumento de igualdad que hay que reivindicar. Por lo menos en la izquierda española intentamos reivindicar. Pues muchísimas gracias, Guillermo, también por prestarte a hablar con nosotros en un día tan ajetreado. Y nada, esperemos pues, que te vaya muy bien en el futuro y volvernos a ver próximamente. Bueno, muchas gracias a vosotros, a Liberal, a ti, y suerte, ánimo con el proyecto, que lo veo en crecimiento, y muchas gracias, ha sido un honor. Un abrazo.